The Economist escoge a España como la mejor economía del mundo en el año 2024. ¿Es esto realmente así? Y en tal caso, ¿a qué se debe? Veámoslo. Desde 2021, el semanario inglés de The Economist elabora cada año un ranking sobre las mejores y las peores economías de ese año. En 2021, España ocupó la última posición. España, en el año 2021, era la peor economía de toda la OCDE. Y 3 años después, en 2024, España ocupa la primera posición, lo que para la prensa española significa que España ha sido la mejor economía del mundo desarrollado en 2024. Este titular de La Vanguardia, de hecho, se haya reproducido en prácticamente cualquier otro periódico nacional. The Economist escoge a España como la mejor economía del mundo del 2024. Esta medalla de oro en el ranking de The Economist reforzaría, de hecho, la tesis del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que la economía española va como un cohete. Sin embargo, al mismo tiempo, también es cierto que millones de ciudadanos españoles, y así se desprende de hecho de las encuestas que elabora incluso el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, millones de españoles no perciben en sus propias finanzas personales esta mejoría estratosférica en la situación económica de España. Se nos dice que la economía va muy bien, pero muchísimas personas no notan en sus economías particulares que eso vaya tan bien. Pedro Sánchez tiene una explicación para esto último, y es que la fachosfera, los medios de desinformación, han esparcido suficientes bulos, suficientes mentiras, suficiente fango por toda la sociedad española, que un sector de esta ha terminado interiorizando que su situación económica personal, aunque es magnífica, creen que es muy mala. Es decir, que la desconexión entre las cifras macroeconómicas, España va muy bien, y la percepción microeconómica de muchísimas personas, mis finanzas particulares no van tan bien, según Pedro Sánchez, se debería a que muchos de esos españoles están manipulados por los medios de comunicación de derechas que les han pintado un cuadro económico que no coincide con la realidad. Sin embargo, en este vídeo vamos a explorar una tesis alternativa. Vamos a mostrar cómo es posible que cifras macroeconómicas buenas vayan de la mano de cifras microeconómicas, de finanzas personales, de economías familiares no tan bollantes. En primer lugar, comencemos aclarando que el ranking de The Economist no es un ranking sobre niveles, sino sobre tasas de variación. Es decir, no es un ranking que nos muestre cuál es la mejor economía del mundo en términos absolutos, aquella economía donde sus ciudadanos viven mejor en términos promedio, sino que es un ranking que nos indica qué economías se han comportado mejor, han tenido un mejor desempeño económico en el año 2024. Esto significa que una economía puede ser muy pobre, tremendamente pobre, y aún así figurar en lo más alto de este ranking si durante el año en curso, en este caso 2024, esa economía lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, la sexta mejor economía durante el año 2024, según este ranking de The Economist, es Colombia, un país que está entre los más pobres de la OCDE, de los países desarrollados, y que aún así está en la parte alta de este ranking. ¿Por qué? Pues porque, repito, no mide el nivel de riqueza, de bienestar, de renta per cápita, sino la progresión al alza o a la baja que están siguiendo cada una de estas economías. Por tanto, España no es la mejor economía de 2024, es la economía que se ha comportado mejor, que lo ha hecho mejor, que más ha mejorado, si lo queremos, durante el año 2024, según The Economist. Pero, en segundo lugar, ¿qué significa exactamente eso de que ha sido la economía que lo ha hecho mejor, que más ha mejorado, que ha tenido un mejor desempeño en el año 2024? Pues en este sentido, The Economist elabora un índice, un indicador de desempeño económico que depende de 5 variables. Cuanto mejor lo haga una economía en cada una de estas 5 variables, más arriba estará en la clasificación, en el ranking de The Economist. ¿Y cuáles son esas 5 variables que The Economist sigue como forma, como proxy de medir
¿Cuán bien o cuán mal lo ha hecho una economía durante un determinado año? Pues son las 5 siguientes. En primer lugar, el crecimiento del PIB. En segundo lugar, la revalorización de su mercado bursátil. En tercer lugar, la evolución de su inflación subyacente. En cuarto lugar, la evolución de su tasa de paro. Y en quinto lugar, su saldo presupuestario primario. Es decir, si tiene déficit o superávit antes del pago de intereses. Pues bien, de estas 5 variables que determinan la posición que una economía ocupa en el ranking de The Economist, España sobresale claramente en 2 de las 5 variables, no en las otras 3. España es la 10ª economía de las 37 que componen la OCDE donde más se ha revalorizado el mercado bursátil. España es la 13ª economía de las 37 que componen la OCDE donde menos ha subido la inflación subyacente. Y España es la 10ª economía con un déficit primario más bajo. Está claro que si la posición en el ranking de un país dependiera solo de estas 3 variables, España estaría en la cola del primer tercio de países que mejor desempeño han tenido en 2024. Si España ocupa la primera posición en este ranking, no se debe esencialmente a ninguna de estas 3 variables, sino a las otras 2 que he mencionado antes. Por un lado, el crecimiento del PIB. España es la 3ª economía de la OCDE cuyo PIB más creció en 2024, y también a la reducción de la tasa de paro. España es la 2ª economía de la OCDE donde más se redujo la tasa de paro. Por consiguiente, si queremos entender por qué España ocupa la primera posición, a qué se debe que España ocupe la primera posición en este ranking, tenemos que analizar qué hay detrás de la aparente fortaleza de las cifras de crecimiento económico, de crecimiento del PIB, y de las cifras de reducción de la tasa de paro. ¿Por qué España está creando tanto empleo y por qué el PIB de la economía española está creciendo comparativamente tanto? De entrada, tengamos presente que el PIB puede aumentar o bien porque aumenta el empleo o bien porque el empleo existente se vuelve más productivo. Y ambas vías pueden tener una traslación directa en el incremento de los ingresos de las familias de un país. Si aumenta el volumen de empleo, habrá menos miembros dentro de un hogar que estén desempleados, es decir, habrá más miembros dentro de un hogar que traigan un sueldo a casa y, por tanto, los ingresos conjuntos de ese hogar, cuando se reduce el paro, cuando aumenta el empleo, crecerán. Asimismo, si se incrementa la productividad de los trabajadores de una economía, los salarios de esos trabajadores también tenderán a aumentar, de tal manera que los ingresos familiares también aumentarán. Eso significa que, en principio, si el PIB crece, deberíamos estar viendo cómo los ingresos de las familias españolas también aumentan. Y eso nos regresaría al inexplicable divorcio que existe entre las cifras macroeconómicas de España y la percepción subjetiva de millones de españoles de que sus finanzas personales no están mejorando. ¿Cómo puede ser que las finanzas de millones de españoles no estén mejorando si cada vez hay más españoles que trabajan o si cada vez los españoles cobran más? Porque, repito, el PIB no puede crecer sin que haya más empleo o sin que aumenten los salarios. Y aquí es justamente donde reside el quid de la cuestión. Todo el crecimiento del PIB y, por tanto, todos los ingresos generados adicionalmente dentro de la economía como consecuencia de ese aumento del PIB desde antes de la pandemia, desde 2019 hasta la actualidad, es un incremento del PIB que se debe al aumento de la ocupación, al incremento del número de puestos de trabajo de la población extranjera en España. Esto también lo dice The Economist, pero los medios de comunicación y los propagandistas del gobierno no le han dado tanto bombo. En España, el crecimiento anual del PIB está en camino de superar el 3% en este año 2024, impulsado por un mercado laboral sólido y elevados niveles de inmigración que aumentan mecánicamente la producción económica. Y si bien el PIB per cápita del país también ha aumentado, lo ha hecho en bastante menor medida que el PIB total. Vayamos con las cifras.
El PIB en términos reales y ajustado por estacionalidad y efectos de calendario del segundo trimestre del año 2019, justo antes de la pandemia, fue de 298.723,3 millones de euros. Y a su vez, el PIB en términos reales y ajustado por estacionalidad y efectos de calendario del segundo trimestre del año 2024 ascendió a 318.354,1 millones de euros. Estamos hablando, por tanto, de un crecimiento del PIB trimestral entre estos dos periodos del 6,5-6,6%. Y acto seguido analicemos ahora la evolución de la población ocupada, es decir, de los trabajadores que están produciendo estas cifras de PIB que acabamos de ver. En el segundo trimestre del año 2024 había en España 19.593.000 trabajadores. Y a su vez, en el segundo trimestre del año 2024 había en España 21.332.000 trabajadores. Pues bien, teniendo el PIB trimestral y el número de trabajadores por trimestre, podemos calcular la llamada productividad aparente del trabajo. Es decir, cuánto PIB produce cada trabajador en términos promedio, lo cual es una especie de proxy, problemático, pero una especie de proxy de la productividad del factor trabajo. Pues bien, si dividimos el PIB del segundo trimestre de 2019 entre la población ocupada en el segundo trimestre de 2019, tenemos que la productividad aparente del trabajo durante ese trimestre fue de 15.250 euros. Cada trabajador, en términos medios, durante ese trimestre, produjo un PIB de 15.250 euros. Y en cambio, si hacemos esta misma operación para el segundo trimestre de 2024, tendremos que la productividad aparente del trabajo, en este reciente trimestre, fue de 14.920 euros por trabajador. Es decir, que en la actualidad la productividad aparente de cada trabajador es algo más baja que antes de la pandemia. Si el PIB real, después de inflación, de España es más alto hoy que en el año 2019, no es porque hoy seamos más productivos que en el año 2019, sino porque trabaja más gente que en el año 2019, y claro, si hay más gente produciendo riqueza, produciendo bienes y servicios valiosos dentro del país, pues en agregado, la masa agregada de bienes y servicios producidos es mayor. Pero bueno, como he dicho antes, esto en términos familiares, por hogar, no debería ser del todo relevante, porque si hay más gente dentro de una familia que está trabajando que antes, entonces los ingresos conjuntos por hogar también deberían aumentar. Pero nos queda por dar un paso decisivo, y es desagregar la evolución del número de trabajadores según sean nativos o según sean extranjeros. Pues bien, como vemos en este gráfico, el número de trabajadores nativos españoles ha pasado de 16.148.000 en el segundo trimestre de 2019 a 16.536.000 en el segundo trimestre del año 2024. Es decir, que en estos 5 años ha aumentado la cifra en solo 388.000 trabajadores. En cambio, el número de trabajadores extranjeros, de trabajadores ocupados de origen extranjero, ha pasado de 3.444.000 trabajadores extranjeros ocupados a 4.795.000. Es decir, que de aproximadamente el 1.750.000 trabajos nuevos que se han creado durante los últimos 5 años, menos de 400.000 se corresponden con nuevos trabajos para trabajadores nativos españoles y 1.350.000 se corresponden con trabajadores extranjeros. ¿Y esto qué relevancia tiene? Pues que si suponemos que la productividad aparente del trabajo de un trabajador nativo español es aproximadamente la misma que la de un trabajador extranjero, y esta desde luego es una gran hipótesis que podría demostrarse falsa, pero como no tenemos datos que nos especifiquen la productividad promedio de los españoles y de los extranjeros, vamos a partir de la base de que en su conjunto la productividad promedio de un español es la misma que la productividad promedio de un extranjero. Pues bien, si esto fuera así, lo que estaríamos diciendo es que prácticamente todo el crecimiento económico que ha experimentado el PIB español desde el año 2019, prácticamente todo sería atribuible
a los trabajadores extranjeros. En concreto, los trabajadores españoles habrían generado en el segundo trimestre de 2019 un PIB de 246.207 millones de euros. Y en el segundo trimestre de 2024 habrían generado un PIB de 246.784 millones de euros. Es decir, un incremento de la producción de apenas 575 millones de euros. En cambio, ¿qué sucede con la población extranjera? Pues que en el segundo trimestre de 2019 habrían generado un PIB de 52.500 millones de euros y en el segundo trimestre de 2024 un PIB de 71.600 millones de euros. Es decir, los trabajadores extranjeros habrían contribuido a incrementar el PIB en 19.000 millones de euros. 575 millones de euros la población trabajadora española, 19.000 millones de euros la población trabajadora extranjera. Como digo, prácticamente todo, el 97% del incremento del PIB sería atribuible y sería capturado en forma de ingresos por los trabajadores extranjeros. O dicho de otro modo, el conjunto de trabajadores españoles no estarían recibiendo hoy prácticamente ni un euro de ingresos adicionales con respecto al segundo trimestre del año 2019. Las familias españolas, en términos de ingresos reales, se habrían quedado en agregado planas durante 5 años. Por tanto, la percepción que pueden tener muchas familias españolas de que su situación económica personal no ha mejorado en absoluto durante el último lustro puede perfectamente encajar con las cifras macroeconómicas que estamos viendo. Sí, el PIB desde el año 2019 se ha expandido a una tasa del 6,5%, pero es que todo ese PIB adicional ha sido generado y por tanto termina redundando en forma de mayores ingresos por parte de la población extranjera. La población nativa española no está generando más PIB hoy que en el año 2019 y por tanto los ingresos que terminan llegando a esa población nativa española no son hoy, después de inflación, repito, mayores que en el año 2019. Un lustro, por tanto, de estancamiento, mientras se nos está diciendo que la economía española va como un cohete. Y sí, el conjunto de la economía española puede que vaya como un cohete. Es más, en la medida en que los extranjeros lleguen a España y convivan pacíficamente, creo que es algo a celebrar que personas que en sus países de origen estarían viviendo mucho peor, vean ampliar sus proyectos de vida y prosperen dentro de nuestra sociedad. Es decir, que haya 1,3 millones más de extranjeros trabajando y ganándose la vida en España, creo que es algo de lo que alegrarse para esos 1,3 millones de extranjeros. Ahora, al mismo tiempo, no podemos olvidarnos, no podemos soslayar que hay 16,5 millones de españoles que en términos agregados, por supuesto internamente los habrá que hayan ganado mucho y otros que habrán perdido mucho, pero que en términos agregados o promedio no están hoy mejor que en el año 2019. Y por tanto, y en definitiva, puede que España esté creciendo mucho, pero los españoles no tanto.